Estamos a 2 de abril. De 2025 en física biológica. Y la clase pasada, la sesión pasada, en esta semana, ¿qué semana es? Semana 8. Semana 8, unidad 6 del programa, que es lo que tiene que ver con lo que llamamos electricidad, que viene de la palabra griega, era luego con épsilon, kappa, tau, rho, omicron, y luego seguía electron, ámbar. Que el ámbar es una resina. Como el látex, aquí tengo un globo anterior. El látex es una resina. A ver si lo puedo inflar. Porque es de todo mucho. ¡Ah! Y eso que ya estaba blandito. Ya quedó. Y no regresó. Ahí está. Y estoy tratando de que sean más o menos de la misma magnitud espacial. Más o menos, creo un poco más pequeño. ¿El tema de qué era? Ya no la oyeron ustedes igual. Si es que acaso vieron las películas o las series nuevas o más recientes. Star Trek, Viaje a las Estrellas. Pero estoy hablando de la serie de televisión de la década de los 60. Ese era el tema musical. O sea, ya llovió. Nevó, sí, nevó en 1967. La última vez que nevó en la Ciudad de México. Tenía yo 6 años. Iba yo a cumplir 6 años. Porque fue en enero que nevó y yo cumplía años en abril, precisamente. Sí, ya estoy rubo. Bueno, espacio, la frontera final, así empezaba la cortinilla después con la música, no exactamente, algo así. Pero nos referimos por espacio a las 3 dimensiones. Los globos son tridimensionales. Les puse aire, gas. ¿Cuánto podríamos medirlos y calcular con la ley de PV igual a nRT? Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Podemos medir el volumen, la temperatura es ambiente, consideremos que no cambia mucho durante un intervalo de tiempo. Esta es la constante universal de los gases. Conociendo el volumen y la masa esencial, digamos así, de los gases, podemos conocer cuántas partículas de gas hay adentro. Eso es la M, le llamamos el número de moles. Número de moles o partículas de cada una de las sustancias que conforman
aire, el aire, que es la mezcla de gas que está dentro del globo. O sea, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% son trazas de otros gases. Y entonces podemos conocer la presión. Si conocemos la presión es fuerza entre área. Podemos conocer entonces la fuerza. Si conocemos la fuerza, podemos conocer la masa. Podemos saber cuánto aire hay aquí y su masa. Bien. Ahora. Y en el otro globo podemos conocer su superficie también. Mediante lo simplificamos, es esférico. No lo voy a ver. Lo estoy cambiando para que sea esferoide. Entonces podemos usar la ecuación o fórmula de la esfera para poder conocer su dimensión superficial. Y podríamos entonces, quizá, a partir de lo que ya vimos la sesión pasada de electricidad, que lo definimos esto, a ver, se produce en el ámbar, en las resinas, como el látex, que es una resina. Estos dos globos son de látex, son de resina. Y vimos que esto se comporta cuando la resina se frota. Porque hasta ahorita no les he hecho nada a los dos globos, salvo inflarlos. Se pueden tocar. Pueden estar en contacto, podrían colisionar, podríamos calcular, por ejemplo, si conocemos su masa y medimos cómo está cambiando su posición en el tiempo de manera variable, y cuando se juntan, la velocidad pasaría a ser cero, habría un cambio de velocidad, una aceleración. Podríamos calcular, pero sería tema de mecánica, la cantidad de movimiento de cada globo y cómo se transferiría la cantidad de movimiento de un globo al otro. Pero esto ya pasó. ¿Sí? Lo que nos interesa es la electricidad. Ya la vimos como fenómeno que causa cambios en la naturaleza. ¿Cuáles cambios eran? ¿Cuál fue la primera actividad o experiencia que hice con los globos la sesión pasada? Levanté papel. Y vimos entonces que de acuerdo, esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Esta de acá es la ley 2. Lex seconda, así se diría en latín. La lex prima, la primera ley, que nos dice que tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento a menos que alguna fuerza se lo cambie, le cambie el movimiento, le provoque una A. Por cierto, pongamos aquí las flechitas que nos faltan. Recordemos que estas son cantidades vectoriales. ¿Bien? La fuerza, déjenme quitar esa rayita que quedó ahí porque quedó ahora como letra N de fea, y es F de fuerza. Entonces, déjenme también silenciar a este. WhatsApp. Bien. Entonces, la ley prima, la lex prima, primera ley de la mecánica, nos habla de el estado de inercia. Y vimos que la inercia, cuando hicimos ese experimento con los globos llenos con agua, es proporcional a la masa. Mientras mayor sea la cantidad de materia, de masa, mayor sea la inercia. Ya sea a quedarse en reposo o a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, según lo describió Newton a la lex prima, o en la lex prima al comportamiento de la naturaleza. Nos falta una lex, la lex tertia, sería en latín, la tercera ley, L3.
La lex tercia nos dice que siempre que hay una fuerza que apunta en una dirección, habrá otra fuerza igual en la dirección opuesta. De hecho, eso se relaciona. La lex prima, que es la inercia, es proporcional a la masa, pero de hecho es proporcional a la masa por la velocidad, en otras palabras, el momento. Podríamos decir que la ley primera de Newton, la ley de la inercia, en realidad es la que sienta las bases del concepto de cantidad de movimiento o momentum. La cantidad de movimiento es cero y permanece, o es distinta de cero y permanece hasta que hay un cambio o colisión M1, B1 igual a M2, B2, y es entonces cuando se produce la ley segunda. Por eso incluso va en ese orden. Primero las cosas están en reposo o en movimiento uniforme. Luego algo les pasa porque intervienen las fuerzas. ¿Y qué sucedió? Pues que si una fuerza actuó con una dirección, una fuerza equivalente actúa en la dirección opuesta. Una fuerza equivalente, igual, magnitudes iguales. Y las fuerzas son las que causan el cambio en el movimiento. Ahora, la primera actividad que hice la sesión pasada fue papel que estaba en reposo encima de una paleta de una de las bancas. En reposo, inercia, cantidad de movimiento cero, una masa de papel M, una velocidad cero, cantidad de movimiento cero. Y cuando le acerqué un globo al cual yo había frotado, entonces, si acaso la única fuerza que estaría manifestando, o más bien presente ante el papel, sería la fuerza de gravedad, incluso la no estoy dejando caer un pedazo de papel. En cambio, cuando le acerqué el globo frotado, vimos que en lugar de que el papel cayera, se movía contrario a la gravedad. Por lo que llegamos a dos conclusiones. Primera, hay una fuerza además de la gravedad, y en ese momento fue de mayor magnitud que la de la gravedad misma, porque lo levantó. Mientras se mantuvo el papel pegado al globo, ambas fuerzas habían sido iguales, por lo menos. La fuerza de gravedad estaría tratando de tirar el papel hacia la Tierra, unir al papel con la Tierra, pero el papel estaba unido al globo mediante una fuerza que no era la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad la vamos a poner aquí en verde. F subíndice G es causada por las interacciones entre masas, depende de la distancia a la que se encuentren, pero en forma cuadrática. Aquí va una constante vectorial que nos dice hacia dónde apunta, no la voy a poner, rara vez aparecen los libros, algunos más avanzados. Y así como necesitamos a la constante de R para que este producto sea igual al lado derecho de la ecuación o de la función, pues aquí nos falta una constante de proporcionalidad, un número. Un número que, por cierto, tuvo que ser calculado. Y para ser calculado tuvo que ser medido por un investigador inglés, no sé cómo se llamaba, pero sabemos, era un investigador, era un filósofo inglés, noble, de familia noble, era muy buenas gentes, no, la nobleza, pertenece a la nobleza inglesa. De hecho, vos era conocido como Lord Cavendish, el señor de Cavendish. Googleen a ver cómo se llamaba, porque la verdad no me acuerdo. Lord Cavendish, que había leído los trabajos de Newton, donde Newton decía, y es lo que dice en los principios matemáticos, de la filosofía natural, de 1686, dice que se llamaba Enrique. ¿Enrique? Quinto. ¿Cómo? Enrique Quinto. Ah, Enrique Quinto. ¿Tú dices? No, dice No, que no creo, porque si fuera Enrique Quinto habría sido rey.
No lo conozco. Pero más abajo. Frederick. Prefiere que era Doña Ah, no, sí, pues Frederick. Adolphus Cambridge. Él se llamaba Es que hay muchos. Hugh Cavendish. Por cierto, tenía el apellido del lugar donde vivía. Quiere decir que su familia ya tenía ahí un buen rato y por eso les dijeron, está bien, esta tierra es de ustedes, así se llama. Los apellidos no se usaban en la antigüedad, no existían. Por ejemplo, ese al que muchos siguen, de los que leyeron el librito, bueno, el librote, ¿cómo le dicen? Jesús. Joshua. Sí, bueno, depende del idioma, ya se me ¿Sí lo escribió? Sí, pero en eso me lo contestaba. Jesús. Pero ¿cuál era su apellido? Jesús de Veracruz, no. Hijo de José. Bueno, en la Biblia se le llama Jesús, hijo de José. Nada más. ¿Y José cómo se llamaba? José. El papá de Jesús. Bueno, sí, cuando uno, yo me llamo Raúl Alba, Raúl Alba García, eso dice mi acta de nacimiento. Un buen día me casé, otro día, tiempo después, nace la primera hija, luego nace la primera hija y la metemos a la escuela, entra a la escuela antes del año de edad. Hubo circunstancias que nos llevaron a eso, más bien a ella la llevaron a la escuela. La llevamos a la escuela. Y a partir de entonces perdí mi nombre. Pasé a ser el papá de la niña. Ay, ¿es usted el papá de la niña? Sí, sí soy. Y mi esposa la mamá de la niña. Entonces los padres piden el nombre cuando piden. O las personas pierden el nombre cuando se convierten en padres y madres. Pasan a ser los papás de y los hijos de. O las mamás de. Los papás y mamás de fulanito o fulanito. Bueno. Pero ¿cómo se llama? José. José. ¿Y su mamá? La mamá de Jesús. María. Jesús, María, José. Ahí dicen la gente que se va a pasar. No, Jesús, María, José. Bueno, ¿y ellos qué? No los veo. O los invocan, ¿no? Para que no pase nada más. Entonces déjenme cerrar acá la puerta. Hacen un favor, parece que el viento se está provocando la apertura de la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Entonces, sepa la bola, ¿no? Se llamaba la mamá de Jesús, María. Y entonces los apellidos, ¿de dónde salen? Se empiezan a usar, sobre todo en Europa, a partir de la Edad Media. Sí, por ejemplo, ya en la Edad Media, no me acuerdo exactamente en qué época vivió, en qué años, pero he leído algo, algunos documentos de él porque es uno de los fundadores de la teoría educativa. Un cuate que vivía en lo que ahora son los Países Bajos. Se llamaba Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Ah, es que vivía ahí. Sí, claro. Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Ya más para acá en el Renacimiento, por ejemplo, hay algunos maestros, artistas. Por ejemplo, hubo uno que, bueno, de entrada no tenía apellido porque era hijo ilegítimo. Leonardo. Muchos apelan a él o se refieren a él de manera inadecuada. Porque dicen, es que Da Vinci. Bueno, sí. Por ejemplo, Albert Einstein vivió en Vinci. Habría sido Alberto de Vinci mientras vivió ahí. ¿Sí? Leonardo se llamaba Leonardo y lo identificaban porque había nacido en la ciudad de Vinci, para distinguirlo de otros Leonardos. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio nació en Caprio, yo creo. Más para acá, bastante más para acá. Entonces, los apellidos se empiezan a producir, a usar de la Edad Media para acá. Algunos personajes anteriores en la historia se les pone algún como nombre complementario al nombre de pila o
o de batería. Por cierto, nuestro tema de hoy. No me refiero a que sea el tema de hoy, a Alejandro. ¿La pila? No, Alejandro. Su nombre de pila era Alejandro. El tema de Sí, el tema de hoy es la pila del nombre. ¿No? Ya me hice bolas, ¿de qué estaba yo hablando así? Alejandro, ¿a quién me estoy refiriendo? Más grande. Alejandro el Grande, pues medía como 2 metros, no. No, está chido. ¿Por qué el Grande era chaparrín? Dicen que era chaparrín. Sí, el destino era más alto. Alejandro Magno, ¿sí? Magno, grande, o sea, sinónimos. Bueno, ¿quiénes le llamaban así? ¿Y quién fue Alejandro Magno? conquistador de Mongolia. ¿Mande? Conquistador de Mongolia. No llegó hasta allá. No, se quedó. Lo que más avanzó fue cerca de la India. Fueron a los que ya no pudo vencer por los elefantotes, esos sí eran grandes. No Alejandro era chaparrito. Los elefantes eran grandotes. Entonces ahí ya se retira, va de regreso hacia Egipto, había conquistado Egipto. Cuando murió en circunstancias complicadas, vamos a decir. Puede ser consecuencia de enfermedades o de heridas de batalla o de otras cosas. No se sabe exactamente cuál es la causa de su muerte. Por cierto, Alejandro era hijo de Filipo. No, muchos de los que vivían por donde pasó decían que era un hijo de la chingada. También, ¿por qué? Porque era como guerrero, era muy cruel. Y de hecho, en la región del Medio Oriente era conocido o era llamado como Alejandro la Bestia. Así le decían. Nada de que Alejandro el Grande o Alejandro Magno, no, era Alejandro la Bestia. Entonces, a veces los sobrenombres o los nombres complementarios depende de quién te lo pone, ¿sí? Tus amigos o tus enemigos. Alejandro era hijo de Filipo. Por cierto, él sí había tenido un apellido, Filipo II de Macedonia, ¿sí? Porque él había sido hijo de Filipo I. Ya, por ejemplo, algunos monarcas egipcios tienen apellido, por ejemplo, dependiendo del orden del nombre, que hayan sido como monarcas faraones en Egipto. Tienes, por ejemplo, a Ramsés I y a Ramsés II. ¿Bien? Pero la última persona que estuvo en la monarquía egipcia antes de la caída final de la nación egipcia original, ¿quién fue? Hubo hasta películas de ella, Cleopatra. Sí, de ella, Cleopatra. ¿Cuál era su apellido? Eso no era Cleopatra. Cleopatra. Algunas personas les llaman a Cleopatra de la dinastía de los Ptolomeos. ¿Sí? Ya hay otros personajes de la historia, más o menos por esa época, que sí tienen apellidos. Por ejemplo, el director de la Biblioteca de Alejandría, que escribió o que desarrolló el modelo matemático geocéntrico que hemos mencionado en el curso. ¿Quién fue? Claudio Ptolomeo. Se llamaba Claudio y vivía en la región de los Ptolomeos. Es más, creo que era miembro de la dinastía de los Ptolemaicos, que por cierto fueron los que heredaron esa parte del imperio que construyó a través de sus conquistas Alejandro. ¿Sí? Muere Alejandro, el gran imperio que construye en muy poco tiempo se desmorona, se divide y la parte de Egipto queda gobernada por los Ptolomeos, que preservan esa cultura greco-egipcia hasta finales del Imperio Romano, alrededor del año 450 de nuestra era. Pero entonces volvemos con Lord Cavendish, el señor de Cavendish, y quiero que me muestres esa imagen. Se llamaba entonces, dice, no, déjame así, como estaba mejor, regrésame lo que hablé. Se llamaba, según esto, Hugh Cavendish, Barón Cavendish de Formes, o mejor, para los cuates, Lord Cavendish. Y nos muestra odio internet, sobre todo en tiempos actuales.
Actualizar. Colorizar. Y además a colores. ¿Sí? Falta que lo hayan hecho estudio Ghibli. Qué bueno que no. Hay un detalle. Esa imagen es falsa. Totalmente falsa. Dice retrato oficial de 2018 en Wikipedia. En Wikipedia. Pero lo autorizó la familia Cavendish. No, porque no hay un retrato de él. Hay solamente un pequeño dibujo. Alguien se le ocurrió dibujar a Lord Cavendish mientras iba caminando así por las calles de Londres con su sombrero de tres tipos. Y solamente se ve una persona caminando. No se ven detalles del rostro. No sabemos cómo era físicamente. Su rostro no sabemos cómo era. Eso es una mamada. O sea, estamos en ciencia y nos basamos en evidencias. No hay ningún retrato confirmado, desafortunadamente, de Lord Cavendish. Pero es conocido porque él calculó esta constante, la constante G, mayúscula. ¿Cómo le hizo? El señor sabía álgebra. A ver, usemos el álgebra. El cálculo que desarrolló Al-Khwarizmi, un matemático árabe, islámico, del siglo XI o XII, creo, Al-Khwarizmi. ¿Sí creo que fue Al-Khwarizmi? No recuerdo si fue Al-Khwarizmi o algún otro matemático árabe que desarrolló el cálculo árabe, que se llama Al-Gabr o álgebra. ¿Cómo lo hacemos para conocer esta incógnita? Es G, vamos a decir G. A ver, G es proporcional a F subíndice G. Aquí está F subíndice G. ¿Bien? Sin embargo, F subíndice G es el producto de G por M, por M1, por M2, entre el cuadrado de la distancia que nos separa a ambas masas. Bien, palabras. G está multiplicando a M1, a M2, y todo este producto es dividido entre R cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dividir ambos, más bien multiplicar ambos lados por R cuadrado. O sea, multiplicamos aquí F subíndice G por R cuadrado. Nos quedaría entonces F subíndice G por R cuadrado igual a G por M1 por M2. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora dividir ambos lados entre M1 y M2. Entonces, M1 por M2 entre M1 por M2 da igual a 1, nada que se cancela, no se va a ningún lado, simplemente el cociente es igual a 1, como cuando multiplicamos ambos lados por R cuadrada, quedaría R cuadrada entre R cuadrada, es la unidad, 1. Entonces, pero del lado donde está F subíndice G, todo queda dividido entre M1 por M2. Y eso fue lo que hizo matemáticamente Lord Cavendish. Así pudo saber cómo podía él calcular la G. Ok, ¿qué tuvo que hacer? A ver, la constante G es proporcional a una fuerza. ¿Cuál fuerza? La que se manifieste entre dos masas. Y que estén separadas por esta distancia, nada más la llevo al cuadrado a la cantidad de la distancia que separa, por ejemplo, a las dos masas de los dos globos. Solo que tenía que ser para que pudiera. Había un pequeño problema en el experimento que tenía que hacer Lord Cavendish para calcular G. Era un pequeño problema. Se llama planeta Tierra y su masa. Porque las dos masas a su vez estarían interactuando con la masa de la Tierra. Entonces lo que hizo fue colocar dos masas diferentes, grandes, sus magnitudes, pero diferentes una entre la otra, una más grande que la otra, mucho más grande que la otra, pero ambas a la misma distancia
del centro de masa de la Tierra. ¿Cómo? Según la línea horizontal. Así es simple. Fíjense que, ¿cómo lo puedo razonar? Una masa, una balanza, pero con dos masas diferentes, no una balanza en equilibrio, sino una balanza en desequilibrio. Estaría así. Lo que tuvo que hacer fue equilibrarlas, moviendo el eje de la balanza. La sostuvo de un alambre, como si fuera un péndulo, y lo que hizo fue todo eso confinarlo en una habitación completamente cerrada, salvo con un pequeño orificio donde podía ver, donde había una escala de distancia. Finalmente lo que necesitamos es A, donde A es igual a delta B entre delta T, y B es delta X entre delta T. Finalmente todo depende de la distancia que separa a las masas, por ejemplo. Y con mucha paciencia medir si es que ocurría algo, que el alambre se torciera y provocara un cambio de posición en el ángulo de la posición original de equilibrio entre las dos masas. El experimento está escrito en los documentos que dejó, afortunadamente, Lord Cavendish, como buen científico, todo lo escribió. Pueden encontrar los documentos en internet de cómo hizo el experimento, porque eso sí fue lo que dejó. Todos los experimentos que hizo a lo largo de su vida los dejó perfectamente escritos, claros, en sus libretas, las cuales dejó como herencia a su familia después de que él murió, sin dejar más que eso, pero no, ni un solo retrato. Aparentemente era un hombre tan sencillo, tan humilde, a pesar de pertenecer a una familia noble inglesa, y no le gustaba andar presumiendo ahí lo que sí tenía. Es más, ni siquiera publicó en vida su experimento, dejó sus notas guardadas. Fue su familia la que al encontrarlos, los dio a conocer, y fue cuando los colegas de Lord Cavendish se dieron cuenta que había logrado calcular la constante universal gravitacional. O sea, un hombre de lo más humilde que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces me recordó una frase que dice que las ideas revolucionarias no son revolucionarias porque convenzan a sus detractores, sino porque se mueren sus detractores y ahí empiezan a ser gente que lo valora. Bueno, pues sí, no sé cómo fue eso. Ok, pero eso no es nuestro tema de hoy. Ese es el principio del curso, casi. Recordamos la cinemática, la mecánica, ¿sí? Pero fíjense cómo la cinemática, la mecánica, le permitió a Lord Cavendish, a través de la cuarta ley de Newton, finalmente completar la ley que Newton dejó incompleta, la cuarta. Y entonces ya pudimos medir la posición de los planetas, cometas, estrellas, y ver cómo interactúan entre sí. No es sencillo porque si tienes más de dos masas se hace un camote la ecuación. Hasta la fecha hasta hubo un programa en Netflix que se llamaba el problema de las tres, de los tres cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos estos? Eso sí lo escribió Newton, y por eso termina echándole la culpa a su amigo imaginario. Ya lo leímos. Este medio sistema solo puede explicarse por la existencia de. Bien, bueno, ok. El hecho es que Lord Cavendish logra completar la ecuación de Newton, y la podemos expresar como una igualdad, no solamente como una proporcionalidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la electricidad? Lo que vimos es que la electricidad, como me voy a regresar al naranjado, o fuerza eléctrica, llamémosla F subíndice E, la cual si es una fuerza tiene que ser vectorial, pues la escribí yo como la clase pasada, incluso alguien me dijo, profesor, ¿por qué falta ahí una constante? Me dijeron. ¿Sí? La escribí yo así, es proporcional al producto de las cargas
entre el cuadrado de la distancia, porque eso sí lo vimos de manera cualitativa. Vimos que cuando acercaba el globo, levantaba el papel. Si el globo estaba lejos del papel, no había ni movimiento del papel. Conforme me iba acercando el globo frotado al papel, este se empezaba a mover hasta que ¡fum! Entonces sí, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que separa a los cuerpos que tienen las cargas. Y vimos que en el caso del globo, que yo lo quería pegar a la pared, al vidrio de la pared, que era la otra, teníamos la resina y teníamos también el vidrio. Que el vidrio y el látex se pueden atraer, pero vimos que tuve que frotar mucho el globo. Sí, la fuerza depende de la cantidad de cargas que hay en la resina, una, y en el vidrio, la otra, si se trata de, como la fuerza de gravedad, una fuerza atractiva o de atracción, donde las cosas se jalan, se acercan. Pero a diferencia de la gravedad, donde las masas siempre se atraen, hasta la fecha no hemos encontrado, los astrofísicos no han encontrado ningún planeta que se acerque a otro cuerpo astronómico y lo aviente, se aleje, no, siempre hay atracción. Y eso es el peligro. Pregúntenle a los dinosaurios. Unos pobrecitos dinosaurios están ahí un T-Rex y otro T-Rex y le dicen, mira, una estrella fugaz, pide un deseo. Qué cruel. Bueno, ok. Bueno, a ver, entonces, hasta ahorita no le he hecho nada a los globos. Y vimos que a diferencia de la fuerza de gravedad, ya estoy flotando uno. Pues apenado. Así. Bueno, aquí sería vidrio resinoso. ¿Acaso crees que soy de palo? No, soy de vidrio. Y ya vieron que se fue para allá. Lo empujó. A diferencia de la gravedad, la fuerza eléctrica se puede manifestar como atractiva o como repulsiva. Pero la forma de la ecuación es la misma. Ahora, nos falta la constante. ¿Cómo obtenemos la constante? Llamémosla, y así se pone caso y índice E de eléctrica, constante eléctrica. ¿Cómo la hacemos para calcular? De entrada despejamos. Ok. Entonces sería K subíndice E será igual a, pues copiamos la otra. Sería el producto de la fuerza eléctrica por la cantidad de cargas entre. No, al revés, sí me equivoqué. O sea, por el cuadrado de la distancia, R cuadrada, entre la cantidad de cargas, ya sean de atracción o de repulsión. ¿Y cómo le hago? Bueno, yo puedo suponer que la cantidad de cargas es proporcional a la superficie. Puedo usar inicialmente ese número de uno y de otro objeto. Y si yo tengo algún instrumento que me permita mover, más bien medir el cambio de posición del otro, del cual que conozco, su masa, y mido cómo se mueve, cómo cambia de reposo a movimiento, puedo estar calculando. Así de simple. Habría que hacerlo con diferentes instrumentaciones, con diferentes estrategias, pero siempre tratando de obtener este valor de fuerza.
Y de esa manera obtenemos la constante. Y ya tenemos ahora sí la ecuación de Coulomb. Esta es la ecuación de Coulomb. La ecuación, vamos a poner aquí, la ecuación de Coulomb. Primera parte del día de hoy que hemos complementado. La segunda. Froté el globo, lo puse acá y luego se quedó pegado. Es por eso que muchas veces a esto le llaman, a esta fuerza eléctrica, le suelen llamar fuerza eléctrica, donde las cosas quedan pegadas, quietas. O algunos dicen que la ecuación de Coulomb lo que nos describe es la fuerza electrostática. Pero vemos que ocurren cosas como la siguiente. Froté el globo, lo pegué y luego se despegó ese cable. La pregunta es, ¿qué pasó con las cargas? A ver, teníamos el globo, aquí estaba la pared, y dijimos que las cargas en las resinas, fue Franklin el que nos sugirió que la representáramos con un signo negativo. Mientras que las cargas vítreas las representamos con un signo positivo. Y es por eso que, de hecho, aquí debemos poner esto, más menos, más menos. Las cargas pueden ser positivas o negativas. Simplemente lo que tendremos será, si las cargas son iguales, tendremos repulsión. Dos placas de vidrio tendrían que ser como, no sé si como cubreobjetos, que son muy pequeñitos, tienen una masa muy pequeña. Si los frotamos con, no sé, con lana o algo así, o sin romperlos, porque también son muy frágiles y son sólidos indeformables, entonces por se fracturan, se rompen. Si logramos frotarlos un par de cubreobjetos y los colgamos de hilitos, podríamos ver que no se acercan, se separan. O quizá podamos hacerlo incluso tal vez con un globo de látex, se atraería el hilito, el portaobjeto, la plaquita de vidrio, sería atraída por el látex flotado. Entonces tendríamos la fuerza de, aquí tendríamos atracción, si tenemos resina y vidrio, negativo, positivo. O si tenemos positivo, positivo o negativo, negativo, ya lo vemos con el globo, se separa. En el caso del globo flotado en la pared, había una mosca parada en la pared. No, una mosca, era un globo. Esa canción era, no esa vez. Lo arreglo fácilmente, ahí está. Dijimos que estos ladrillos están vitrificados, tienen una superficie vítrea de vidrio, entonces deben tener cargas positivas. Cuando froto el globo, en su superficie se acumula, es más, podemos llamar un acumulador de cargas negativas. Y entonces tenemos una cantidad de cargas negativas de un lado y otra cantidad de cargas distintas del otro. A esta diferencia de cargas entre un lado y el otro le llamamos